Fiscal de la Nación, la doctora Delia Espinosa, que rechaza la aprobación de la ley de extinción de dominio. Estamos con el doctor Luis Vargas Valdivia, abogado penalista y además ha sido procurador anticorrupción. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Vemos a la fiscal de la Nación diciendo que rechaza. Nuestro rotundo rechazo hacia la reciente promulgación por el Poder Ejecutivo de la Ley 32.326, que modifica la Ley de Extinción de Dominio. Pero acá hay un tema que ha llevado a que se busque esta modificación a la Ley de Extinción de Dominio. Abusos que se han dado precisamente desde la Fiscalía, que la doctora no parece no tomar en cuenta. ¿Usted cómo puede evaluar esto? A ver, yo creo en principio que la ley tiene algunos aspectos, uno o dos aspectos que sí requieren ser modificados. Pero en general la ley corrige una serie de aspectos negativos que sí tenía el decreto legislativo 1373. Pero sobre todo corrige graves errores de interpretación por parte de un sector de jueces y fiscales que desnaturalizaron la ley de extinción de dominio. La ley de extinción, este es un vehículo, la extinción de dominio es un vehículo, claro, no es propio del Perú, ¿no? Lo hemos tomado el sistema anglosajón. En América Latina lo tenemos en Colombia, Chile también, pero básicamente en Colombia. Es un vehículo, ¿no es cierto? Es un instrumento que sirve y se aplica, ¿no es cierto?, para delitos graves y criminalidad organizada, pero para delitos, bienes procedentes de delitos. Claro, pero también han habido excesos, porque el Poder Judicial también la critica. Dice que la nueva ley de extinción de dominio es una reforma lesiva que destruye la lucha contra la corrupción, pero tampoco hacen una evaluación o un examen de conciencia en lo que también ellos han fallado. Claro, ¿por qué? Porque el decreto legislativo y esta anterior se desnaturalizó porque comenzó a utilizarse para sancionar los denominados ilícitos administrativos, apartándose totalmente del objetivo de la ley. Es por eso que se ha tenido que dar esta norma para reiterar y ratificar que extinción de dominio es solo para bienes de procedencia de delito. O sea, la norma en realidad esta no es mala. ¿Qué es lo que sí habría que corregir acá? Que exige que exista sentencia condenatoria. Es lo único, pero a ver, en la anterior ley, y eso es lo que yo no entiendo, pues la Fiscalía es defensora de la legalidad. La ley derogada establecía el sistema, nuestro procedimiento tiene dos etapas. La etapa de investigación previa. Esa etapa de investigación previa intervenía solo el fiscal y el procurador. No intervenía el investigado. Esa etapa era reservada, secreta, duraba hasta 2 años. Y cuando se enteraba la persona natural o jurídica que tenía este procedimiento, cuando se iniciaba la etapa judicial y se ejecutaba la medida cautelar. Claro, o sea, cuando le incautaban los bienes, se enteraba. ¿Y cuál era el plazo cautelar? Que tenía? O sea, ¿cómo van a agarrar una propiedad como medida cautelar? Claro, pero además, ¿cuál era el plazo que tenía para apelar? 3 días. ¿Cuál era el plazo que tenía para contestar la demanda de la Fiscalía? 30 días. O sea, es absurdo, pues, o sea, eso viola principios, ¿no es cierto?, de igualdad, de equidad. Esa ley rompe ese grave error y establece pues que la intervención del titular del derecho afectado, porque estamos afectando el derecho a la propiedad, se da desde el inicio de la investigación fiscal. Ahora, entonces, no es una mala ley. No, además usted decía que se ha corregido el tema de las faltas administrativas. Exacto. Yo recuerdo haber conversado en una oportunidad con usted respecto a los pesqueros, ¿no? Exacto. Que se les incautaba, porque ya no puedo decir que es parte de la ley. Por una falta administrativa le quitaban la embarcación. Claro, además, a ver, falta administrativa que después quedó sin efecto. ¿Por qué? Esto básicamente respecto a la pesca de juveniles. ¿Por qué quedó sin efecto la falta administrativa? Porque el IMARPE determinó que no se cuenta con elementos técnicos que permita en la biomasa determinar el tamaño
¿cierto?, de las especies. No podían fiscalizarlo. ¿Eso cuándo se determina? Cuando están bajando precisamente de las redes. Por eso la norma se estableció que en esos supuestos lo que tenía que hacer el armador era declarar, y la declaración lo que implicaba pues era una sanción administrativa. Acá se tomó como, y además existía pues este beneficio del pronto pago. Se pagaba, había un descuento y por supuesto que se acogía. Pero acá un grupo de fiscales y jueces entendió como que esto era, ¿no es cierto?, no un indicio, sino era la confirmación de que estaban admitiendo responsabilidad de un acto ilícito y que esto era reiterativo y que eso era prueba que permitía incautar las naves. Ahora, además establecían, que las naves eran destinadas para la comisión de actos ilícitos, lo que es una barbaridad. Realmente eso afortunadamente se ha corregido. Pero hay otro tema que usted menciona, que con esta nueva norma ya van a tener que tener sentencia firme para hacer una extinción del bien. O sea, ¿por qué? Porque yo le pongo el ejemplo, de Pedro Pablo Kuczynski, que fueron a su casa de Cieneguilla, si no me equivoco, y la desmantelaron. Y era una etapa todavía de investigación. Pero mire, a ver, eso, y he escuchado también la queja de, no me acuerdo si era fiscal de la Nación, pero sí he escuchado queja, me parece, de algún juez o un fiscal diciendo que le parece grave que esta ley modifique el decreto legislativo, porque el anterior decreto legislativo permitía el remate anticipado de los bienes incautados. ¿Qué pasa si la persona era inocente? Exacto, o sea, archivaba el proceso. Pero es una barbaridad, pues, porque eso no puede ser. No, bajo ningún punto de vista. La ley corrige eso, que era una barbaridad y que era una grave afectación. Otro tema que hay queja también de los fiscales y de un sector de los jueces, no de todos, pero sí de un sector de los jueces, es el tema de la prescripción. La primera ley estableció un plazo de prescripción de 10 años. La ley, esto fue modificado y se estableció que no había prescripción. La acción de extinción de dominio es imprescriptible. Oiga, eso es inconstitucional. O sea, no puede ser, pues, que sea imprescriptible. Ahora esto se ha corregido según lo que estamos conversando, pero lo que llama la atención, que yo he estado leyendo, que el Ministerio de Justicia se pronunció reiteradamente en contra de esta modificación, pero sin embargo ya se promulgó por la propia presidenta. Entonces, estamos conversando y queda demostrado que las correcciones se han dado de forma, digamos, adecuada, ¿no? Pero ¿cómo se entiende que el ministro de Justicia se haya quejado hasta 4 veces, he contado, y luego la presidenta la promulga? Es que eso sucede solo acá en el Perú, ¿no? A ver, para graficar un poco el grado de descoordinación, claro, ¿no? El ministro de Justicia, ¿qué observó? La ley establece que se requiere sentencia firme, pero establece excepciones, ¿no es cierto? Claro, el problema es que dentro de las excepciones no están, por ejemplo, los delitos contra la administración pública, los delitos de corrupción no están en esas excepciones. Eso sí es grave. Eso lo observó el ministro de Justicia, claro, pero eso no se ha tomado en cuenta. Ahora, claro, ¿por qué no está en la excepción? Se entiende que cada quien... Es obvio por qué no está, pues no se trata de un error. Pero claro, ¿eso se puede corregir? Claro que se puede corregir, pero eso no es causal para decir que con esta ley se van a venir abajo 5.000 procesos. Eso tampoco es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es probable que se vengan de los 5.000 procesos, hay muchos que se vengan abajo porque están sustentados por infracciones administrativas. Y eso está muy bien. Claro que está bien, pues, porque no es posible que se hayan iniciado procesos de extinción de dominio por multas, por faltas administrativas. Esa no es la ratio de la ley. No, ni el objetivo de la norma. Entonces, lo que llama la atención, al parecer, la fiscal de la Nación va a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el TC, pero lo que llama la atención es que las dos entidades, Ministerio Público y Poder Judicial, que tienen que ejecutar la norma y que se han equivocado, por lo tanto, han llevado a que se modifique, ahora están en contra, sin hacer un mea culpa. Sí, pues, y además, como le digo, a ver,
es obvio, y ahí han habido muchos juristas respetables que han señalado, ¿no es cierto?, estos graves errores en los que incurrieron ciertos jueces y fiscales al interpretar indebidamente, ¿no es cierto? También esos temas de la retroactividad. A ver, están aplicando o estuvieron aplicando retroactivamente la norma. Eso no se puede hacer, la Constitución no lo permite. Eso sí es inconstitucional. Entonces, a ver, a mí la verdad me sorprende que no obstante que la norma corrige esos graves errores, ahora se nos diga que esa norma es inconstitucional, pero a ver, y los graves errores inconstitucionales, inconstitucionalidad que tenía la anterior han sido pasados por alto. Reitero, a ver, el Ministerio Público, que es defensor de la legalidad, debió preocuparse por estos graves defectos que han puesto en indefensión a mucha gente que se ha visto privada de sus bienes, ¿no es cierto? Porque claro, le incautaban el bien, pasaban los 2 años de la investigación fiscal, íbamos al juicio y terminaba el proceso después 3, 4 años, ¿qué le devolvían? Si es que eso lo devolvían y si es que no lo remataban antes. Bueno, entonces se está corrigiendo algo y esperemos que la fiscal de la Nación pueda entender lo que se ha corregido, ¿no? Esperemos que sí, porque nuevamente, yo creo que basta con modificar 1 o 2 temas de esta ley y estaríamos yendo por el buen camino, pero esta norma nuevamente no es mala. Corrige una serie de graves defectos que tenía el anterior decreto legislativo. ¿Hay que modificarla? Sí. Pero no es que sea inconstitucional, tampoco es así. Pues. Ahora queremos al otro extremo. Muchísimas gracias, doctor Vargas Valdivia, por su presencia. Y nosotros...